Bien, amigos, continuamos con ustedes. Voy a saludar y a recibir a Lenin Bazán, ex congresista de la República, finalmente un hombre de izquierda. Se encuentra con nosotros. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. La verdad, si estoy acá es porque valoro tu trabajo y también para que se pueda aclarar mucho de muchos periodistas que en lugar de informar y ayudar a lograr la calma en este momento de crisis, lo que hacen es polarizar, lo que hacen es buscar culpables sin dirigirse bien al objetivo que debemos de tener hoy día para lograr la paz y la justicia en nuestro país. ¿Y cuál es ese objetivo? El objetivo que nosotros consideramos en este momento, la verdad es que la solución está en quienes nos gobiernan. Los únicos responsables de lo que está pasando, y quizás hay algunos más de manera personalizada o individualizándolo, que la Fiscalía tendrá que investigarlo, tanto a los policías como a otras personas que estén cometiendo algunos delitos que van más allá de la vida o la propiedad. Lo que se tiene que hacer realmente es exigir todos nosotros, hasta las autoridades, que el gobierno a cargo, en este caso encargada por la presidenta Dina Boluarte, renuncie de manera inmediata. Pero esa es su posición. Yo no creo que sea mi posición nada más. Yo creo que después de 54 muertes entre manifestantes, policías y gente civil transeúnte, de quienes lamentamos mucho su muerte, la única salida es esa. O sea, no existe otra. Razonablemente hablando, legal y constitucionalmente hablando, es esa. Si Dina Boluarte renuncia al cargo de presidenta, se activa el 115 de la Constitución y va a permitir que el nuevo o el presidente del Congreso actual o un nuevo presidente del Congreso convoque a elecciones de manera inmediata. Pero eso, reitero, es su posición, es la solución que ustedes pretenden imponer. En realidad, mira, desde el inicio, o sea, se ha buscado eso, por ejemplo, nosotros particularmente acá en la región La Libertad. Cuando la región La Libertad o el norte, como parte del norte del país, ha salido a manifestarse públicamente, producto de los asesinatos que ha sucedido en el sur. Anteriormente no ha sucedido ello, no ha estado pasando esa reacción del pueblo. Y más ahora, ¿por qué masivamente Huamachuco? ¿Por qué la sierra? ¿Por qué parte de la costa está saliendo acá? Es por ello. Claro, pero siempre en Chao y en Huamachuco. Chao, Huamachuco, que es la parte, también la carretera a la sierra, que es Otusco, está Santiago de Chuco, está Julcán, está Gran Chimú. Huamachuco como punto actualmente crítico, y Chao también. Son esos dos puntos. Claro, pero ¿no? El acceso a la carretera de la Sierra Liberteña también se están manifestando, las rondas campesinas. Ahora que hay treguas, como lo han mencionado, y de repente no hace sentir como quizás mayor problema, eso no significa que no haya una manifestación pública. Existe y está la población ahí reclamando. Pero hablaste de las rondas campesinas, pero a ti se te está responsabilizando directamente como uno de los asusadores de estas marchas, de estas protestas. Y a ti se te calificó así, ¿eh? El que está detrás asusando, motivando, es Lenin Bazán. Y lo ha dicho el presidente de las rondas campesinas, el señor Pablo Haro. A ver, con nombre y apellido. Mira, yo creo que usar ese discurso, venga de quien venga, porque lo mismo que dice el presidente regional que sostienen ustedes de la ronda campesina, es el mismo discurso de Dina Boluarte, diciendo que en el sur la gente se está manifestando porque hay asusadores. Es el mismo discurso, de mucha gente que no cree en la inteligencia humana. Pero perdón, disculpa. Lo está diciendo el presidente de la ronda campesina, no lo está diciendo el gobierno, lo está diciendo el presidente de la ronda campesina, que también está en contra de Dina Boluarte. Acá está diciendo quien está detrás de todas estas protestas, específicamente de los ronderos, es Lenin Bazán, que quiere violencia. Eso es algo incluso contradictorio, ¿no? Porque ¿cómo puede decir un presidente de la ronda regional
que obviamente ha cometido un error grave al reunirse con Acuña y por eso está siendo muy cuestionado ahorita. Grave, ¿por qué? ¿Por qué? Porque el error grave ha generado el gobierno de Acuña, luego de esa reunión, una falsa noticia que realmente ha generado incomodidad al interior de las rondas campesinas y ahora este presidente está siendo muy cuestionado. Y lo que trata de hacer es buscar un responsable seguro, señalando a mi persona. Pero más allá de eso, que es un tema interno de la organización, porque yo me siento parte... No es interno de la organización. Me refiero para mí... ¿Por qué él adelantó? Me refiero... Antes de las muertes dijo lo siguiente, Lenin. Lo leo, abro comillas. Lenin Bazán y un señor Andy Requejo, no, señor Lenin Bazán será responsable si hay muertes en Virú, antes de las muertes. La pregunta es, a ver, por eso yo decía, primero, es una ofensa a la inteligencia humana de toda la población que se está manifestando, incluso de ustedes que analizan un hecho. Dime, ¿hay una persona que tenga la capacidad de ordenar a miles de personas o a cientos de personas para bloquear una carretera o para manifestarse públicamente? Sí. ¿Tú crees que tiene esa yo tengo esa gran capacidad de liderazgo para decir hagan esto o hagan lo otro? Se te vio como congresista en el paro de Virú. ¿Y por qué También se te vio ahí muy activo allí. ¿Y por qué se me vio ahí? ¿No? Si yo no participaba, pese que ahora tú puedes ver en la Panamericana, en Chao, en Virú, de repente 300 manifestantes a 500 manifestantes. En esa época había más. Y de repente hubieron 3 muertos de los manifestantes y 5 que por evitar el paro se fueron por otra ruta y hubo un accidente de tránsito y murieron, no por evitar, producto obviamente, pero igual, bloqueo. o sea, evitar no significa de que se le puede culpabilizar ese hecho. O sea, analicemos también con un criterio. ¿No se le puede culpar a quién? No se le puede culpabilizar a los que bloquearon la carretera. O sea, tú me estás diciendo, Lenin, que el día de hoy la señora de 51 años y la niña esta que estaba gestando y que su bebé murió, ¿no es culpa del bloqueo? Ese es otro asunto. Estás hablando de lo que pasó el año pasado y a eso te respondo. Ahora, lo de hoy día, ahora, ¿no es preguntémonos, ahora, si deseas, pregúntame sobre ese tema. Si eso, y por eso nosotros, y acá he venido también, y de repente quisiera ir a Virú y a Chao para pedir a la población manifestante de que en estos casos hayan esos pases humanitarios, hayan esas treguas con la población. Cuando yo fui allá hace 2 años, o el 2021, porque estamos 2023, cuando yo fui allá evité una masacre, un enfrentamiento, y de eso no se habla. Si hablan del que asusa, pero no hablan porque ninguna autoridad del Estado, mira, esa época, ahora, siquiera el defensor del pueblo lo veo allá, a la prefecta lo veo allá. La única autoridad que estuvo en ese momento allá fui yo, y no para asusar a la población, sino para llamar al diálogo, para evitar enfrentamiento poniéndome al centro de la policía y de la población para evitar mayor derramamiento de sangre, Lenin, y así ha sido. Yo estuve allí. Y tú has visto que cuando... Yo estuve allí, Lenin. Y te encontré allí, y cuando estuvieron ustedes con su equipo, recién me entero de las muertes, cuando nos encontramos en la posta cuando llevaron a un cadáver. ¿Y por qué murió? Te preguntábamos muchas veces, Lenin, que calmes a la población porque eras congresista. Y calmar, dime, calmar significaba de que ejerzan, como se dice, ellos toman su decisión de poder bloquear una vía. Y siempre nosotros hemos dicho, y yo lo sostengo hasta ahora, soy un hombre de izquierda, pero soy humanista. Y yo creo que ningún cambio político en el país justifica la muerte de los seres humanos. Eso creo tajantemente. Ya lo había adelantado Aníbal Torres, correrán ríos de sangre. Es otra forma de pensar, que es distinto, si es que llegas a ese entendimiento, es totalmente distinto a lo que yo creo. Yo sí creo de que cualquier cambio en el país no justifica la muerte o la pérdida de la vida de las personas. Jamás. La izquierda, con lo que ha hecho, ya está totalmente descalificada. Al menos la izquierda irresponsable, diría. Esta izquierda recalcitrante, extremista, ya está descalificada. Ya tuvieron su oportunidad con Castillo y lo hicieron
pésimamente mal. Castillo hizo la tarea mal. A ver, Carlos, tampoco. Responsabilidades son individuales. Si el pueblo lo eligió a Castillo, es porque allí es donde se vio representado. Sí, efectivamente. Porque pero no midió el pueblo, y lamentablemente siempre el pueblo ha estado en la búsqueda de ese líder que lo represente y haga bien las cosas. No midió. Pero no ha medido eso. No ha medido de que haya esa persona que llegue a representarlos, por ejemplo, siendo de izquierda, si es que lo es, porque la verdad habían cosas que no actuaban con ese mismo pensamiento, y de repente ha tenido también desaciertos, muchos desaciertos en su gobierno desde que designaba uno u otro, ¿no es cierto? Pero eso no justifica la gran obstrucción que ha existido de la derecha y el Congreso en su mayoría. No, eso es el San Benito que ustedes tienen. Disculpa, Belén, pero eso es el San Benito que tienen. ¿Cómo no vas a obstruir a alguien? O sea, ¿cómo no vas a decir a un presidente incompetente cuando presentaba a cuando designaba a cada impresentable como ministro? Y hay que decirlo, porque dentro del gobierno Castillo habían impresentables, incompetentes, condenados del Movadef, o sea, correcto. No picaba una el señor. Pero ¿cómo debería haber actuado? O sea, de la forma como lo estaba haciendo, pidiendo, no reconociendo que ha ganado las elecciones, que lo están haciendo hasta ahorita, y que los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones cuestionan tanto a una entidad que yo creo que es neutral, no reconociendo que desde que fue elegido, y luego pidiendo vacancia cada vez que se les ocurría. Discúlpame, pero más allá de eso, pudieron haber dicho Carlos, misa, pero quien finalmente hizo mala tarea fue Castillo. Claro. O sea, hizo mala tarea y puso todos los argumentos para que la oposición más allá de eso, lo terminen que es demoliendo. parte del pasado, lo que yo no creo, y ningún ser humano ahorita, ningún ciudadano acá en la región La Libertad y en el país, creo que podría razonablemente justificar que Dina Boluarte se mantenga más tiempo en el gobierno. Ni este Congreso, que no están calificados y tampoco es legítimo. Ya, Dina Boluarte no puede estar, dices tú, gobernando. Su presencia es insostenible por en los el muertos, gobierno. ¿verdad? Por los muertos. Por los muertos, correcto. La pregunta es, los muertos, que los cuales lamentamos obviamente, se dieron producto, conversábamos justo antes de entrar al programa, ¿no? Nunca hemos visto después de muchos años 50 muertos, ¿correcto? Pero tampoco no hemos visto en muchos años el grado de violencia que ha existido. ¿Cuántas veces has visto tú que se queman las sedes de los poderes judiciales en varias regiones en el sur? ¿Cuántas veces has visto tú que se queman las sedes del Ministerio Público? ¿Cuántas veces has visto tú que se quemen comisarías? ¿Cuántas veces has visto tú que se quieran entrar a aeropuertos a destruirlos? ¿Cuántas veces tú que se queman empresas privadas en el país? ¿Cuántas veces hemos visto en todas estas décadas ese grado de violencia extrema que ha vivido? Incluso, súmale ahí, he visto y lamento que se estén quemando casas de funcionarios. Yo creo el que hermano del gobernador. Eso incluso atenta no solamente el rechazo contra esa autoridad de mala forma, sino a la familia. Las autoridades, los que somos autoridades en su momento he sido, no solamente somos o respondemos por nuestros actos, sino somos padres de familia, somos... Ante ese grado de violencia, ante ese grado, ¿cómo podía responder la policía? Ante ese grado de violencia, la propiedad que tú estás señalando, frente a la vida. Sí. O sea, dime, ¿cuál vale más? O sea, no, es que eso también he escuchado en ustedes, que no primero ustedes, vale la analízalo, propiedad privada, pública, que la vida. O sea, tú me la estás vida diciendo, está, mira, discúlpame. ¿y para qué está la Policía No, Nacional? ¿qué? ¿Para tirarte una bala en la cabeza? ¿Para eso está? El uso, y los que han estado lo al que frente, menciona el protocolo de la policía para disuadir en actos de protesta es usar armas no letales. Ya, te comento. Pero no regreso, disparar, o sea, disculpa, eso no creo que sea justificable. A ver, regreso, y ambos hemos estado a la protesta de los agroindustriales acá en Virú, donde efectivamente un policía nacional disparó contra un menor de edad. ¿Y con qué disparó? Obviamente con un arma, pues con un arma revólver, de fuego, ¿no? Obviamente. No ha sido una... Pero, ahora, bomba pero también
he sido testigo, porque he estado allí, la manera en que un grupo de protestantes agredía a la Policía Nacional, agredía a las personas que estaban ahí en los buses varados, y obviamente también a los periodistas. O sea, una cosa es estar allí, como yo te lo cuento, el grado de violencia extrema que se vivió. Ahí no tenían reparos de nada, no les interesaba que te caigan piedras, ladrillos, o te lancen avellanas y te revienten, no importa si te revientan el ojo y te matan. O sea, yo he estado ahí, yo he visto de cerca el grado de violencia que ha habido. Y yo me pregunto allí, y se los cuento así a los señores tenientes, veía cómo a los policías les destrozaban los escudos, les lanzaban ladrillos desde los techos. O sea, una cosa es decir, sí, pues, los protestantes están allí, no, son pobrecitos, no están solamente gritando, no es así. O sea, hay que poner también, y tú estás reconociendo que hay un grado de violencia que no se puede permitir. No justifica. Exacto. Ningún acto de manifestación, como te digo yo, ningún acto de cambio político en el país que desde la sociedad civil queremos presionar para que se realice, justifica que se haga eso. A eso voy. Nosotros fuimos y llamé, y puedes revisar en mis redes sociales, luego de las muertes del año pasado, hubo una calma en Navidad y en Año Nuevo. Y yo esperaba después de las muertes. Y yo decía a la población cuando me preguntaba, y a los líderes, que la respuesta al gobierno no debe ser con más violencia. La violencia no se combate con violencia, porque hay actos pacíficos para manifestar. Y creo que la lucha del pueblo necesita ganar más pueblo. Y la lucha del pueblo peruano necesita ganar una buena opinión internacional, como lo hizo Chile, para tener ahora su asamblea constituyente, ¿Tú crees, Lenin, o etcétera, otros países? Tú que eres sindicalista, defiende finalmente, has sido congresista, has estado en varios escenarios, es por eso que tienes toda esta óptica, esta perspectiva. Bajo tu experiencia, ¿tú crees que hay infiltrados terroristas? Yo creo que hay infiltrados de todo tipo. No, ahora, terroristas. Mira, desconozco en el sur, la verdad, pero acá en la región La Libertad, no. No, pero en todas las protestas que hemos visto, en el país, en las protestas, en general podría haber, porque hay algunas prácticas, como tú has visto, que de repente pueden obedecer a personas que creen que de esa manera se puede lograr cambios en el país. Porque es una forma de pensar también, si no recordemos los cochebombas en la época del terrorismo. ¿No es cierto? ¿No? Entonces, nosotros deslindamos de ese tipo de hacer una manifestación. Y lo que nosotros, en la región La Libertad, que podemos hablar, la verdad, también creemos que hay infiltrados, sobre todo en Chao y Virú. Y hemos visto, así como tú lo has palpado, yo he recorrido, incluso desde Ica, y veíamos que hay gente delincuente. También. Que se aprovecha de esta circunstancia y domina en sus momentos, porque el manifestante se cansa, se agota, va a descansar y ellos empiezan a tomar el control de la carretera y se aprovechan en asaltar, en atentar contra la seguridad y etcétera, etcétera. Como también se ha denunciado que hay infiltrados de la propia policía que provoca este tipo de situaciones. En fin, entonces mira, pero yo a lo que voy es, Carlos, que debe tener algo muy en claro la población y a quienes nos acusan frecuentemente de ser los asusadores de lo que está pasando en nuestro país. ¿Tú crees que yo voy a asusar a los 5,000 ciudadanos ronderos que han salido en Huamachuco a manifestar ahí? A mí me parece eso, la verdad. Te voy a decir, Lenin, a ver, yo no lo dije. Lo dice, de creer, pero como te digo, pero el que lo dijo fue el presidente de la Federación. Así como lo ha dicho, lo dice el señor Yuri Armas, que es representante de las empresas agroexportadoras. Lo dicen periodistas que la verdad no
desarrollan su profesión con ética Correcto. y moral. Yo no te he mencionado De eso, a nadie más, y ya te porque expliqué. al que me ha sorprendido muchísimo Sí, es que el de la ronda, y tú eres abogado de los ronderos. Y lo soy. Por eso, tú lo eres soy. abogado de los ronderos. Es más, yo he estado visitando los piquetes en el desvío de Zimbal, en el desvío de Otusco, llamando a la calma, estando ahí, coordinando. Hemos conversado con ellos, la policía, para que se evite enfrentamientos, y se ha quedado de la mejor manera y se está llevando a cabo esas manifestaciones. ¿Y por qué no pides que desbloqueen la vía? Desbloquear la vía es un acuerdo que ellos han tomado. Yo no Pero llego, tú eres abogado. yo no llego a Tú eres tomar los abogado. acuerdos. Tú eres abogado. Soy abogado. Ya. Y no les dices a ellos, oye, mira, yo soy su abogado, señores ronderos, desbloquee la vía porque esto es un delito. Como abogado, yo tengo mi posición al respecto. ¿Es un Y delito el o no? proceso del baguazo, que escuché hace un momento que manifestaron, creo, por ejemplo, o bueno, en otra entrevista que vi, los denunciaron por eso, por el bloqueo, por impedir el tránsito, el transporte público, a través del bloqueo de carreteras. Sí. Y el Poder Judicial de Chachapoyas los ha absuelto de ese cargo a los manifestantes. ¿Por qué? Porque es una forma también de manifestarse, de hacer escuchar su voz. El tema sí está donde eso excede a la vida, a la propiedad pública y privada y a la salud de las personas, que eso se tendrá que investigar. Entonces, pero yo sí, si alguien me denuncia a mí, o denuncia a un rondero, denuncia a un trabajador por bloquear la carretera, yo como abogado tengo buenos argumentos para defenderlo. Correcto, correcto. Ahora, pero lo de Virú el día de hoy ya es indefendible, ¿ah? Es otra situación. Es indefendible. Que ahí es donde nosotros allí sí pedimos, va a haber personas que van a ir a rendir cuentas a la justicia. Pedimos, y yo creo que incluso luego de saber de esta noticia, hemos pedido y volvemos a pedir de que los pases humanitarios, como siempre se ha mencionado, y debe incluso allí la población manifestante debería de tener un escuadrón humanitario para que pueda ir evaluando en los buses, camiones o movilidades donde hay personas vulnerables, constantemente les cedan el pase. Lo que estamos escuchando, Lenin, el día de hoy, lo que hemos escuchado el día de hoy de muchas personas que están varadas, es que también tienen la intención de organizarse y salir en defensa de también del derecho que ellos tienen de seguir transitando. Va a llegar el extremo de que la ciudadanía que está afectada se va a organizar y se va a enfrentar a estos manifestantes. Y allí sí van a tener que estos manifestantes rendirle cuentas a la justicia, porque el ciudadano que está varado está siendo afectado. Ahí es que es lo que tenemos que hacer, creo, Carlos, y a los que son comunicadores, es que debemos evitar el enfrentamiento. Y la población manifestante debe escuchar a la población que está transitando y llegar a un acuerdo. Eso se tiene que hacer, pero no motivar mayor enfrentamiento. Por eso mismo. Entre propia población. Si no dejaron entrar, no dejaron pasar a una ambulancia con una gestante a punto de... Por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ser inmediato. Eso está indignando a las personas de bien, ojo, a las personas que están en los buses, que han salido por motivo de trabajo, personales, X motivos, los está también indignando. Así pero mira, Carlos, lo que yo creo que debemos también hablar, más allá de esta cuestión que está sucediendo en la carretera, y yo con lo que te decía al inicio, puede haber responsables directos, ¿no es cierto? Pero responsables políticos y responsables también de carácter penal es el gobierno. Hablemos de Dina Boluarte. Es ella. A ver, tú dices que la solución pasa por la renuncia de la señora Dina Boluarte, por la salida de la mesa directiva del Congreso, porque eso también lo tienen en agenda. Sí. O sea, no quieren la recomposición de la mesa directiva del Congreso e instalar una asamblea constituyente. No, no es así el proceso. Entonces, renuncia inmediata de Dina Boluarte. Dina Boluarte, al renunciar, ¿qué dice la Constitución? Quien asume el cargo de presidente del Perú es el presidente del Congreso. Ya. Y el presidente del Congreso
Obviamente no lo queremos al señor José Williams, sino se tiene que recomponer como sucedió en el 2000 con Paniagua, Curazao, que salga un parlamentario que logre el consenso del Congreso y según la Constitución, el artículo 115, dice que tiene que convocar inmediatamente elecciones. En su primer mensaje a la nación tiene que convocar. ¿Y cuándo? Dice el 134 de la Constitución, en un plazo no mayor de 4 meses. O sea, en 4 meses. Vizcarra lo hizo. El 30 de septiembre del 2019 cerró el Congreso. Y el 26 de enero del 2020, cuando yo fui elegido, hubo elecciones. Menos de 4 meses. Díganme ustedes. Y discúlpame, salvando al que tengo presente. No lo digas porque estoy acá. No, pero te voy a decir. Ese nivel de congreso que tuvimos, pues. Pero salvando no solamente mi situación, que de repente pueden reconocer o algunos rechazar la gestión que hice por mi región y por los que representé. A lo que yo voy, ese congreso, disculpa, ese congreso incluso del 2020, pese a que hubo gente que no comparto y luché contra ellos, estos congresistas, que la verdad, mira, la ley agraria se derogó. Hay una nueva ley y se fueron las empresas. Cerraron las empresas, cerró Camposol, pero se fueron a invertir a Chile, a ver, se cayó el Perú. Detrás de dime, vamos a ¿y qué ha pasado? Nada. Vamos a entrar en es detalle más, a esa el nivel ley, de exportación. Pero a ver, le diría yo a los trabajadores agroindustriales, ¿ha mejorado su situación con la nueva ley agraria? ¿Ha mejorado en algo? No, por eso, no. Los trabajadores dicen que sí. Ahora, he conversado con los trabajadores agroindustriales y dicen que es más de lo mismo. Si ha sacado refrigerio, se los ha puesto ahora aquí, se los ha puesto, o sea, al final simplemente se ha movido la cifra. Listo. Mira, pero yo les pregunto a los trabajadores agroindustriales que están allí ahorita en Virú, en Chao, ¿les ha mejorado en algo esta nueva ley agraria? ¿Pueden estar tranquilos? O sea, ¿de algo valió la protesta, incluidos los 8 muertos, para esta nueva ley agraria? Yo he conversado con ellos. No están contentos. Claro, tampoco. no están contentos del todo, porque este Congreso, el Congreso en el que participamos, la mayoría, no estuvo de acuerdo en que haya una mejor ley. Pero tú estás destacando la ley agraria. Destacando. Tú lo estás destacando. ¿Por qué? Porque en esta ley, incluso la que se aprobó con este bono beta de 279 soles o algo así, y que al menos al año ha aumentado 3.600 soles más a la canasta familiar de los trabajadores, que yo creo, yo he ido y al menos por eso se sienten agradecidos. Yo he conversado con ellos. Puede ser, porque el problema ya no pasa porque incrementaba un poco más el dinero, sino su estabilidad laboral sigue débil y precaria. A lo que voy es, Carlos, pero incluso con esta ley que no puede ser la mejor, los empresarios se opusieron. Obviamente, pues, porque no sabían que venía. Se opusieron. Sí, sacaron la ley, aprobaron la ley, y los empresarios dijeron, ¿tanto problema para esto? No. O sea, incluso con ese bono beta estaban en desacuerdo. Bueno. Pero yo voy, mira, ve. Al margen del tema de la ley agraria, para dejarlo ahí, pero nuevamente vas la agenda política que ustedes ponen. O sea, la izquierda está poniendo esta agenda política, que salga Baluarte, que se reconforme la mesa directiva, que se adelante elecciones en 4 meses, pero eso es la izquierda, es la agenda de la izquierda. Pero reitero, la izquierda que gobernó con Castillo hizo mal la tarea. Entonces, se hizo mal la tarea, ¿por quién quieren imponernos una agenda? Si ustedes han sido producto de todo lo que estamos viviendo ahorita, todo este caos. Yo creo que tienes que separar la situación hasta donde Castillo salió y Dina Boluarte llegó al gobierno. ¿Cómo se puede separar? Sí, porque yo creo que después de la arremetida de este gobierno de Dina Boluarte con el asesinato de las personas. Separar cuando tenías a un Aníbal Torres, pero que lo único que hacía en su discurso era dividir, abrir brechas, ser confrontacional. Correrán ríos de sangre si sacan a Castillo.
lo que está ocurriendo ahora. O sea, no puedes separar, tú es un cordón umbilical, la historia continúa. Sí, cuando continúa, teníamos un gobierno de Pedro escúchame. Castillo, que se iba a las regiones, no importándoles la necesidad de esas regiones, sino inculcándoles el odio a esas pobres familias humildes. Ahora sí, Castillo sale y nos deja toda una olla de presión social. Ese es el problema, que creemos que todo lo que está haciéndose es por Castillo, y no es. ¿Qué? Te voy a dar una razón nada más. Dime. Te voy a dar una razón. Nosotros, desde la izquierda y del progresismo, siempre hemos propuesto la Asamblea Constituyente para una nueva Constitución. Y esto viene desde, creo, cuando Ollanta llegó al gobierno y decía, voy a restaurar la del 79. Ya. Y luego varios gobiernos, Toledo de la misma manera, y varios gobiernos o en campaña decían lo mismo. Ya. Y cuando han llegado arriba y no han hecho eso, el pueblo que los eligió, que es la mayoría, porque con mayoría se gana en el Perú, en segunda vuelta sobre todo, se ha sentido decepcionado y traicionado. Y si no consultamos al pueblo, no a Lenin Bazán, no a Dina Boluarte, no a los congresistas, no a los políticos, sino nosotros decimos, consúltele al pueblo a través de un referéndum. Ya. Si los que no creen que haya una nueva constitución son mayoría, ahí expresarán su voto marcando el no. Perfecto. Pero finalmente así, desde en la democracia, así se debe resolver el problema. Perfecto, has mencionado una palabra clave, la democracia, el Estado de Derecho. Tú eres hombre de leyes, eres abogado. Para instaurar una asamblea constituyente, ¿no se requiere que pase por el Congreso previamente? No. No lo dijo no, el Congreso sí. Ya, pues. Por eso el Congreso lo puede hacer a través de una ley. Listo. Hay un proyecto de ley, no hay varios manera. proyectos. Por eso, eso es lo que se exige al Congreso. El Congreso debe aprobar ese proyecto de ley, porque es un proyecto de ley para que se aplique un referéndum. El día que se adelante las elecciones, en esas elecciones, disculpa, termino para que nos entiendan, el día que se da la elección, estas nuevas elecciones, sea en abril, mayo, diciembre, octubre, debería de consultarse al pueblo peruano, a todos, a los que están en la derecha, a los que están en la izquierda, a los que están en el centro, para que ellos decidan. ¿Pero por qué nuevamente? Deben. O sea, deben. ¿Por qué? Debe salir la mesa directiva, debe consultarse. ¿Por qué, Carlos? Porque eso es parte de un análisis. Escúchame, y yo te voy a preguntar en todo caso cuál es la salida de ustedes. Porque la pregunta, lo que yo estoy diciendo es, porque cada elección, yo cuando llegué el 2020 al Congreso, uno de mis primeros proyectos de ley fue ese, el 6789, números consecutivos para que no se olviden, y ahí decía yo de que debe consultarse al pueblo para que el presidente convoque o no. Le presentaste al Congreso. Al Congreso. Ya, correcto. Y el Congreso nunca lo debatió. La Comisión de Constitución dijo, ni siquiera lo vamos a dictaminar. El Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional. ¿Qué lo ha dicho y lo ha dejado expresamente claro. Pero mira, ¿qué dijo? No, el Tribunal Constitucional ¿qué dijo? Primero para que el pueblo entienda. El Tribunal Constitucional es un carácter, es un ente político. En principio, es un ente político que analiza desde su perspectiva política de la mayoría de los 7, dice lo que se tiene que hacer. Pero yo también tengo mi posición como ciudadano y como incluso que el Congreso, pero escúchame, pues, pero el Congreso, y en democracia no está lo decidía el Tribunal el Congreso Constitucional, el máximo intérprete de la Constitución, deja establecido los lineamientos, los parámetros para poder convocar a una asamblea constituyente. ¿Por qué quieren imponer ustedes desde fuera una norma? El Congreso lo tiene que aprobar. No es democrático. El Congreso lo tiene que aprobar esa norma. Y si el Congreso la aprueba, se convierte en ley. Y es una ley consultiva. No está diciendo que ya esta es la nueva Constitución o ya se convocó a la asamblea. No, lo que se está pidiendo es una ley que apruebe un referéndum, que se haga el mismo día que haya elecciones. Hay todo un procedimiento legal que respetar. Ese es el procedimiento, está un procedimiento justificado. legal que respetar. O sea, lo que yo voy, todo eso está justificado. Ahora te pregunto, ¿tú crees que una nueva constitución va a solucionar los problemas del país? Yo creo que sí. Tenemos 12 constituciones yo creo en la historia. Sí. Somos el país en América Latina que tiene más constituciones en su historia.
y la brecha social continúa. O sea, una nueva constitución, ni siquiera podemos ponernos de acuerdo en elegir un presidente que dure 5 años y quieres ponernos una nueva constitución. Resuelva primero el problema interno del país, que es precisamente reforzar la institucionalidad, Carlos, algo que destruyó el gobierno de Pedro Castillo, porque esa es la mentalidad de este grupo. La mentalidad del gobierno de Pedro Castillo fue destruir el Ministerio Público, destruir el Poder Judicial, la Defensoría, el Tribunal Constitucional, el Congreso, porque esa es la ideología que tiene. Carlos, yo creo que quienes han destruido la institucionalidad y la democracia en nuestro país son, creo que todos los gobiernos que han pasado. La corrupción funcionaba. No, ¿qué funcionaba? Con 26 millones de pérdidas al año por corrupción, el sistema funcionaba. Perdón. Con el nivel de inseguridad ciudadana que hay, la corrupción, el sistema funciona. La corrupción, ¿de dónde proviene la corrupción? La corrupción de este tipo de sistema que tenemos. ¿A quién tenemos denunciado por corrupción? ¿No es al líder de Perú Libre? No es un corrupto Vladimir Cerrón, es un hombre de izquierda. Vladimir Cerrón, un hombre de izquierda, quien puso a Perú Libre y quien puso a Pedro Castillo. Y podemos hablar no solamente de él, puedes hablar de Gregorio Santos y puedes hablar de otros. Pero no somos, por eso, la corrupción está en la izquierda, está en el centro y está en la derecha. Hablemos de solvencia moral. Por eso, y hablemos de las personas solventes. No. Ustedes quieren imponer no es imponer, es el pueblo en su mayoría. ¿Qué pueblo? Oye, disculpa, el que ha elegido... El pueblo, esa palabrita la escucho, todos los días se lo escuchaba a Pedro Castillo. Y de repente puede haber hecho cosas en contra del pueblo. A lo que yo voy es... Si tú, mira, esta discusión... ¿Fuiste parte del gobierno de Pedro Castillo? No, nunca. Perdón, yo soy... ¿Por segunda vez? Nunca. ¿Fuiste parte del gobierno de Pedro Castillo? Nunca. ¿Por tercera vez? Nunca en parte nada... del gobierno de Pedro Castillo? Como te refieres, bueno, todos hemos sido parte del gobierno, pero yo no he trabajado, si te refieres a ello, o he sido contratado, ni externa ni internamente, y nunca he aceptado ningún cargo. Lenin Bazán dejó de ser... Nunca. ¿No estuviste en el Ministerio de Relaciones... ¿En el Ministerio de Agricultura? Yo no, nunca. ¿Nunca? Yo para nada. Vamos a ver. Puedes verificarlo. Nada. Lenin Bazán ha sido autoridad y ha regresado a su estudio jurídico a trabajar como abogado independiente y siempre. Nunca, jamás. Eso lo puedes investigar. ¿Has tenido tus nexos en el Ministerio de Agricultura? ¿Has tenido tus nexos en el Ministerio de Agricultura? Si crees que nexos te refieres, o decirlo así a la población, que gracias a Lenin Bazán alguien ha sido contratado en el Ministerio de Agricultura, no. Porque ni siquiera cercanía he tenido al gobierno de Castillo, ni a sus ministros, ni a alguien cerca para que pueda darse esa confianza. Y te lo dejo como tarea para mañana que lo informes a la población. Perfecto, yo tengo acá unos contratos y que tienen mucha relación contigo, pero te lo preguntaba primero. Si me lo han negado, veremos qué sucede. Hazlo, lo puedes ver y podemos hablar sobre ese tema cualquier momento. Perfecto. Y no tendría ni por qué ocultarlo. Pero a lo que yo iba, más importante que este tema que estás tratando de introducir acá, lo que nosotros creemos, si en todo caso, cuando yo hablo la palabra pueblo, por eso digo yo, para evitar que cada 5 años, porque de acá se elige un nuevo Congreso, y nuevamente vamos a hablar de una asamblea constituyente y una nueva constitución. ¿Hasta cuándo vamos? Esa va a ser un motivo para seguir confrontándonos entre peruanos. Entonces, cuando yo digo escuchemos al pueblo, escuchemos a la mayoría del pueblo, sea de la posición política que sea, y acabemos con este problema y que se resuelva a través de un referéndum. Correcto. Si la mayoría dice no, Carlos, es porque así tendremos que vivir bajo estas reglas y respetaremos. Reiteramos, nosotros no estamos en contra del derecho a la protesta, que la gente proteste, salga, reclame, exija, levante su voz. Yo estuve en la marcha de los 4 suyos, así que en buena hora que vengan las protestas. Y yo creo que, mira, debes hacer como escuchaba a tu colega Lucho Aguilar hoy día, diciendo, él les dice, quisiera salir a marchar, ¿no? Yo digo, hazlo. ¿Por qué los comunicadores ahorita no pueden salir a marchar? ¿Por qué el gobernador regional de La Libertad no puede salir a marchar? ¿Por qué? Si es que ya, tú dices, ustedes quieren imponer su agenda, pero si ya pasó tanta muerte, sigue habiendo más muertes,
¿vale más mantenerlo a la señora Dina como presidenta a que sigan muriendo más compatriotas? Es que hay una O sea, mente porque- perversa que dice, mientras más muerte, mejor. ¿Pero quién crees que opine eso? O sea, ¿quién quiere eso? Los extremistas. No, eso piensa Los Dina extremistas. Boluarte, porque nadie quiere... No, los extremistas que son los que están bloqueando, los extremistas que están destruyendo ambulancias, los extremistas que no permiten que los heridos Esa es otra transcurran, cosa. los extremistas que queman las esa instituciones es otra públicas cosa. y privadas. Tú sabes que incluso, Esos como lo ha son, dicho hoy día esos el son, defensor en tu esos programa, son. Y que no en son Chao y Virú incluso hay mucha gente joven, incluso menores de edad que están siendo detenidos. ¿Tú crees que ellos tienen esa mente de ese nivel Pero político? hay asusadores, de ese a nivel eso político. voy. Pero ¿quién es A ese eso asusador? voy. Hay asusadores. ¿Quién hay es ese gente- asusador? Bueno, Mira, para el señor Pablo tú lo estás Aro, escuchando. el presidente de la Federación de Rondas Campesinas de la Libertad, eres tú. Pero tú me estás escuchando acá. Y es lo mismo que yo Tú me los estás digo. preguntando ¿quién es el asusador? Así no lo es, digo por yo, eso lo mismo, dice te digo, el presidente de las acá me Rondas está Campesinas. escuchando la población y estamos nosotros diciendo a la población, y vayan a Chao Virú, a ver, pregúntales si es que de repente están tomando esas medidas porque Lenin Bazán motivó a hacerlo. Yo simplemente Pero hazlo, recojo háganlo. lo que el No, señor- no, pues no te vas a basar está- en solamente está- un testimonio como buen periodista No, que no, eres. no, perdón. Vayamos a los hechos, porque el señor también ha sido cuestionado ahorita por los propios dirigentes de Virú. Y le han dicho, oiga, señor, acá no venga que Lenin Bazán, y Bien. si tiene Tú problemas sabes, con él, arréglelo termino con con lo él. siguiente. Tú sabes que los extremos son malos. La extrema derecha, la extrema izquierda, los extremos son malos. Hay que llegar a un punto medio. ¿Cuál crees que puede ser ese punto medio? Y cuando hablo de punto medio, es decir, vamos a abdicar para poder encontrar una solución. ¿Cuál es ese punto medio que ustedes vean, que sea ese equilibrio que se pueda conseguir para salir de la crisis? Yo, obviamente, en este momento es dialogar. Y dialogar, pero escuchándonos. Yo puedo sentarme a dialogar con el gobernador regional acá, que es su gran aliado de Dina Boluarte. Pero tú estás cuestionando, discúlpame que te diga, pero tú estás cuestionando que el señor Pablo Aro se juntó con el gobernador regional. Pero para una salida. El tema es que Por se eso. sentó en un momento ¿Cuál- no adecuado. En este ¿Cuál es momento... el momento en no este- adecuado? Yo creo que fue el mejor momento porque era antes de las protestas. No, es era que el mejor momento para evitar de estas repente, desgracias. para ti que lo vemos acá como ciudadano, yo me refiero, no fue el mejor momento para la organización que había tomado acuerdos al interno, lo han visto mal y han desaprobado esa decisión y esa acción que han hecho. Pero lo que yo sí creo en este momento, que la salida al país es que se le escuche a la población. El gobierno escuche a la población. Y yo creo, mira, dígame, no sé, tú has dicho, no he visto tantos actos de violencia, lo cual nosotros no justificamos, no avalamos, pero tampoco he visto tantas muertes en manos del Estado y del gobierno en los últimos tiempos. Entonces, por eso en ambos lados, mira, yo creo que es insostenible este gobierno. O sea, es insostenible la presencia de los congresistas que están avalando toda esta situación y de la Presidenta de la República y sus ministros. Y el Congreso, porque tiene una gran responsabilidad, incluso ahora mismo, que creo que la señora Dina ya dijo, si es que se propone de que este año se den las elecciones en octubre, no hay problema, que el Congreso lo apruebe. Es que es papel del Congreso. Lógico, pero no lo quiere hacer. ¿Por qué no lo quiere hacer? ¿Te das cuenta? Entonces dime, ¿por qué no oyen? ¿Por qué no escuchan? Por eso es su nivel de desaprobación. ¿Por qué no le reclaman al Congreso? Que No solamente ellos, por eso es que es contra Dina y que es contra el Congreso. ¿Por qué no entonces la señora renuncia? Dime, yo no sé, como gobernante, yo he sido, a veces uno cuando ha sido gobernante y recibe una sola crítica, uno se siente mal, uno trata de corregirse o de pedir disculpas, pero esta señora es como si nada estuviera pasando en el país. ¿Por qué se aferra tanto al poder? Bueno, tenemos que terminar, nos hemos excedido sinceramente, pero ha sido simpático conversar contigo. Ahora, tú me decías una pregunta. ¿Cuál es la salida para Carlos Urcia? Está. ¿Cuál es la salida para lograr la paz y la justicia en nuestro país en este momento? El diálogo. Y unir a los peruanos. El diálogo. ¿Y qué dialogamos? El diálogo abdicando
Ambas partes. Ambas partes. Unos dicen... Por un lado, lograr la paz ahorita. No se puede dialogar con este grado de violencia. Cálmense, tranquilicen las calles. Una tregua. Una tregua. Y siéntense como a en conversar. toda guerra. Y siéntense a conversar. Y si hay una salida política, que esa salida política sea consensuada en todos los grupos. Pero así, con estas posiciones violentas, no se va a poder llegar a ningún lugar. Y tú ves, mira, eso debería... ¿Y de dónde debe partir esa actitud? ¿Es del pueblo o es del gobierno? De ambos. Yo creo que principalmente el gobierno. De ambos. Porque es el más... No, pero ¿quién da la iniciativa? Es el La gobierno, porque presidenta el gobierno es solo. La presidenta ha dicho, los espero en Palacio, pero ¿con quién voy a dialogar? ¿Quién es el interlocutor válido allí? ¿Quién es el interlocutor válido, por ejemplo, para ti? ¿Quién es un interlocutor válido donde, señor, acá en el norte es esta persona? ¿Quién es? Hay varios representantes de organizaciones. A ver, dígame, hay representantes de nómbrame organizaciones. uno a que en el norte sea representativo con que el gobierno diga, señor, con usted voy a conversar. Mira, tenemos a las rondas que tienen una estructura orgánica. No solamente un presidente regional, tienen presidentes provinciales que representan a cada provincia. Tienes a los trabajadores que están allá que tienen sus representantes. Eso que también supuestamente, ingenuamente va la prefecta y dice, ¿quién lo lidera? Oye, sí saben quién lo lidera. ¿Quién lo lidera? ¿Por qué no van y conversan? ¿Por qué no conversan? Hay representantes de sectores. A ver, tú conoces, hay representantes de sectores. Zona. A ver, nómbrame, cargo y señálame quién, identifícame quién es la persona. Hay representantes de trabajadores. Allá se ha elegido un comité de lucha. Nómbrame uno. Hay un comité de lucha que se ha elegido. Andy Requejo lo preside. Andy Requejo. Salen las noticias, lo han dicho, lo han mencionado. Sí. Él, desde antes... Es el mismo que el señor Pablo Haro... También habla. Señala de que... Y que también habla... Si hay muertes en Virú... Ajá, y lo culpa a él y me culpa a mí. Ti. Ah, perfecto. ¿Por qué? Porque él es representante del comité de lucha. Hay representantes de los sindicatos, de Camposol. ¿Y por qué te nombra a ti? ¿Por qué me nombra a mí? Porque al igual que muchos creen que soy el fantasma que recorre toda la población y los llama y dice qué hacer y no hacer, cuando eso no es así. Ninguna organización llega a ese nivel y más, por ejemplo, las rondas, ¿tú crees que las rondas, oye, las rondas, los que conocen, la ronda no se deja mandar por nadie, obedece a sus asambleas, hasta el propio dirigente se somete a la asamblea. Entonces hay que ser cautelosos con ese tema. Lamentablemente hay un tema personal que supongo tiene que superar el dirigente, pero no es un tema cierto. Correcto, correcto. Por otro lado, Carlos, yo sí coincido en lo que tú decías como salida. Debe haber diálogo. Finalmente, en este proceso, un diálogo, pero que sea con la intención de ser escuchados. Si la señora dice, oye, acepto escucharlos y acepto también tomar en cuenta sus opiniones, hay que sentarnos, pues. ¿No? Pero no mandar, pero yo no veo eso. Más bien veo más bala. La presidenta ha dicho que mañana recibe a los dirigentes. ¿No? O sea, que vayan, que se contacten con ella, con su entorno, para que poder encontrar una salida. Pero también tiene que garantizar el orden público, pues. También tiene que garantizar el orden público. Ese es, claro, como se ha dicho y creo que coincidimos, mañana hay una gran manifestación en Lima y yo creo que mañana y pasado los que van a Lima deben marchar, pero no atentar contra la vida, ni la propiedad privada ni pública que está allá. ¿Y quienes lo hagan? Ahí está. Se tiene que investigar. Que se vayan presos. Sí, se tiene que investigar. Se tienen que ir presos. Investigar. No, pues, pero... Porque primero hay que ver quiénes son los responsables. No, por eso. Pero si vemos que alguien que está identificado, que la cámara se acerca... Que se investigue. Y se vaya preso. Se investigue y que se tenga que sancionar. Que se vaya preso. Si esa es la pena, no, que la pena se tiene que hacer, pero hay que investigar. Si vemos que lanzan una piedra contra una institución pública o privada, claro, ese es vandalismo. Como lo han hecho el grupo de esos de los exapristas, ¿no? Que en su época contra Castillo tiraron piedras o quisieron quemar el Ministerio Público, ¿no?
O sea, ¿y dónde Ya están los no, responsables ya hasta ahora, no? se me fue esa parte de la historia. Leni, Ya. te agradezco muchísimo. Muchísimas gracias. Gracias. Esperemos que logremos esta paz que tanto necesitamos y que se calmen las cosas para poder llegar a ese diálogo. Sí, Te agradezco nosotros muchísimo. esperamos lo mismo y desde acá pedimos la verdad a la población. Si se va a hacer el ejercicio de la protesta, respetando la vida, la salud y la propiedad de las personas, sobre todo la vida y la salud, que se den esos pases humanitarios. No podemos repetir lo que hoy ha sucedido en Chao y Virú. Yo les pido, si es que nos están escuchando, la población de Chao y Virú, por favor, gente inocente y ni siquiera los policías mismos deben pues perder la vida y menos ustedes exponerse a enfrentamientos que finalmente va a causar la muerte y al final la verdad son los familiares los que más sufren y sobre todo hay gente inocente que no tiene nada que ver en esta situación. Esperemos te escucho. Muchísimas Ojalá que gracias, sí. Leni. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido interesante conversar contigo. Leni Bazán nos acompañó, es congresista de la República.